Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el Evangelio del día de hoy encontramos dos enseñanzas un poco fuertes. En realidad son tres las enseñanzas que el Señor nos da, pero quiero fijarme en dos de ellas. Dice así: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Es muy fuerte este lenguaje que el Señor usa, y se refiere al hecho de que también con las cosas de nuestro trato con Dios, con las cosas, con nuestra intimidad, tenemos que ser prudentes. No podemos ventilar a los cuatro vientos las cosas que se refieren a nuestra relación con Dios. Tenemos que tener un cierto pudor de nuestra alma, y entonces no es que vamos por la vida pues ventilando las cosas más profundas de nuestro corazón, de nuestra vida. Vivimos en un tiempo en que con facilidad no existe la privacy. Se habla mucho de la privacy, pero en realidad eh, hoy estamos acostumbrados a que en las redes sociales se sube todo. Cualquier experiencia que tenemos inmediatamente ya la estamos contando en una historia de Instagram o subiendo cosas a Facebook, etc. Y con facilidad todo mundo se siente con el derecho, especialmente cuando se trata de personas públicas, se sienten con el derecho de indagar morbosamente en la vida íntima. Bueno, aquí, sin embargo, el Señor se pone en las antípodas de esta actitud. Nos dice que tenemos que tener cuidado de no exponer las cosas santas a gente que no tiene la capacidad de interpretarlas, de comprenderlas. Por eso dice: no den a los perros las cosas santas, ni echen las perlas a los cerdos. Porque las cosas más sublimes para una persona que no tiene una visión sobrenatural, que no tiene una perspectiva de fe, pues muchas veces se convierte en algo digno más bien de vilipendio, de burla, e incluso puede surgir la tentación en esas personas de emprender, porque no entienden bien las cosas, porque las interpretan según sus distorsionados modos de ver la realidad, pues emprender una campaña contra nosotros o contra las iniciativas apostólicas que traemos entre manos. La historia de la Iglesia nos enseña esto. Entonces se requiere tener prudencia, no por andar con secretismos que no son del caso, ni ese es el camino de la vida cristiana, porque nosotros hemos recibido una luz y queremos ponerla en alto para que ilumine toda la casa. Pero sí que tenemos que tener la prudencia de saber, cuando tratamos a las personas, qué cosa podemos compartir y qué cosas no. Y no porque queramos escondernos, sino porque nos damos cuenta que esa persona no tiene la capacidad aún, la tendrá, para entender ciertas cosas, ciertas opciones, ciertas circunstancias o exigencias que nuestra vocación cristiana o específica dentro de la vida cristiana tiene. Hay que ser entonces prudentes. Vamos a pedirle al Señor hoy esta primera gracia, la gracia de ser prudente, de saber distinguir y de no andar ventilando imprudentemente, morbosamente, nuestra intimidad con quien sea. Algunas cosas solo se hablan con el confesor, solo se hablan con el director espiritual y nada más. Otras cosas se pueden compartir porque sabemos que edificarán, y otras cosas mejor no se dicen. Y no se dicen, te repito, no por un afán de secretismo o por soberbia, sino porque nos damos cuenta que ciertas cosas de nuestra vida, de nuestra lucha interior, no las entenderán, y solo serán ocasión incluso de que esas personas pequen ofendiendo a Dios, porque no son capaces de leer, de entender, de interpretar las cosas que se hacen por Dios.
Y cuando se trata de proyectos apostólicos, pues también tenemos que ser prudentes, porque podemos echar por la borda todo un grande proyecto por ser imprudentes, por hablar de ello demasiado o hablarlo en ambientes que no son los adecuados y donde se interpretan mal las cosas y destruyen esos proyectos que eran grandes y que eran para mucha gloria de Dios. Prudencia, pues. Una vez más, dile al Señor, Señor, hazme ser prudente, hazme distinguir, hazme tener, sobre todo también, un cierto pudor de mi vida interior, porque no es conveniente que yo hable con todo mundo y a los cuatro vientos lo que es de la intimidad, lo que es solamente una cuestión que debe quedar entre ti y yo, entre tú y yo, en esa relación de amor que tenemos. El siguiente punto en el que querría fijarme es que el Señor dice hoy, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que la encuentran. Entonces no tenemos tampoco que espantarnos de ver que hay mucha gente que en el lenguaje tradicional se dice, se pierde, gente que no encuentra el camino, gente que decimos nosotros, pero ¿cómo es posible que estas personas no entiendan, que estas personas no descubran la maravilla que es vivir en comunión con Jesús, guiados por la fuerza del Espíritu Santo y dirigidos hacia el Padre? ¿Cómo es posible que vean una vida tan superficial o una vida tan materialista, tan hedonista? ¿Cómo es posible que no entiendan un amor tan grande, etcétera? Pues bueno, ya el Señor nos lo dice, ¿verdad? Que el camino de la vida cristiana es un camino estrecho y por eso debemos desconfiar cuando alguien nos propone un camino cristiano como muy amplio, como muy apto para todos, porque ni se trata de andar siendo, como dice el Papa, como gente que pone obstáculos, porque el Señor quiere llegar a todas las almas, quiere que todos se salven, quiere ofrecerle su plenitud de vida a todos los hombres, pero tampoco se trata de andar malbaratando lo que es santo, lo que es divino, porque el Señor nos lo dice. Entonces aquí encontramos dos enseñanzas muy importantes, que la puerta del cielo es estrecha y que no hay una posibilidad de cambiar sus dimensiones. No hay escorchatoias, se dice en italiano, no hay, como se dice en castellano, no hay atajos. No hay atajos, no hay caminos alternativos fáciles. Y la segunda cosa es que el camino para el infierno es un camino amplio, muy amplio y fácil, y que son muchos los que lo toman. Vamos a aprender estas lecciones. Si los demás nos muestran un camino fácil, un camino de bajadita, un camino con puertas anchas, vamos a ser un poco sospechosos y a darnos cuenta de que no es lo que nosotros estamos buscando. Nosotros queremos seguir al Señor y aunque sabemos que muchas veces es difícil, es exigente, sabemos que es lo que vale la pena porque es lo que el Señor quiere para nosotros. Nuestro Señor lo dijo, son muchos los que toman el camino fácil. Y para ser santo, y el camino para llegar a ser santos es un camino difícil, que exige esfuerzo y que solo algunas pocas personas lo toman. El enemigo es un profesional para, pues, sí, para desanimarnos de nuestro esfuerzo. Y hay como varios caminos para desanimarnos. Uno es hacernos ver que el camino es muy difícil y que otros cerca de nosotros tienen un camino pues más sencillo, lleno de tentaciones, que cambian la ruta con facilidad. Y entonces a nosotros nos puede venir la tentación también de tomar ese camino, decir, oye, pues si el camino de la santidad es tan difícil y veo que aquí hay otras personas que tienen un camino más sencillo, pues ¿por qué voy a estarme esforzando? Vamos a tomar un camino sencillo. Vamos a take it easy, ¿no? Take it easy. Toma las cosas con calma, no te esfuerces, no te empeñes demasiado. Hay que ser católicos, pero no tanto. Hay que esforzarse en hacer oración, pero no hay que ser mochos. Así hay que ir a misa, porque, hombre, como no hay que ir a misa, pero no siempre, no todos los días, no todos los domingos, sino de vez en cuando. El camino de la templanza, y es de la tibieza,
y ese camino de la tibieza pues es finalmente el que conduce así como por una bajadita, por un plano inclinado, nos va llevando hasta la puerta ancha, fácil, que lleva al infierno. No ese es el camino que queremos seguir. El camino de ir haciendo las cosas así, sencillas, no esforzarse, pues nos va desanimando, nos va aflojando, y cuando cuenta nos damos, ya no tenemos energías para seguir al Señor, para caminar por Él. El otro camino que usa el demonio para desanimarnos es poner cerca de nosotros personas a las que amamos, a las que admiramos, que toman ese camino fácil. Incluso los santos han sufrido esto, ¿no? Pero ellos, en lugar de desanimarse estos ejemplos o estos malos ejemplos, por el contrario, han encontrado más razones para ser fieles a Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. A Santa Teresa de Jesús, de Lisieux, la Santa Teresa del Niño Jesús, nos explica en su autobiografía la reacción que tuvo cuando visitó Roma a la edad de 14 años. Hasta ese momento ya pensaba que los sacerdotes eran almas puras, almas excelentes, y sin embargo en esa peregrinación en que tuvo que convivir con tantos sacerdotes, se dio cuenta que había muchos de ellos que no eran almas perfectas, sino que estaban bastante llenos de defectos, y que alguno de ellos incluso pues estaba en un camino bastante riesgoso de condenarse, porque pues era muy superficial, pues era muy mundano, etc. Y Santa Teresa de Lisieux, en lugar de desanimarse, allí encontró la fuerza, la motivación más grande para ser fiel a su vocación. Ella, escribió años más tarde, allí vio cómo era necesario que, dado que había muchas almas de sacerdotes que eran como sal que había perdido el sabor, que ella fuera fiel para preservar la sal de la tierra, la sal que mantiene el sabor del Evangelio en la tierra. Pues así nosotros vamos a hacer. Ante los malos ejemplos que vemos también a veces de sacerdotes o de almas que deberían ser ejemplares, en lugar de desanimarnos, vamos nosotros también a no conformarnos, a decir, bueno, pues si ellos hacen así, ¿por qué yo me voy a exigir más? Sino que más bien vamos a encontrar la motivación para ser más fieles al Señor y ir por el camino estrecho, el camino de la vida, el camino de la felicidad y de la santidad. Vamos a pedir, a terminar, acudiendo a Santa María, refugio de los cristianos, auxilio de los cristianos, que nos ayude a perseverar, que nos guarde en paz, caminando con ligereza, caminando pero con constancia, por el camino estrecho, y que interceda por aquellos que han elegido un camino amplio que lleva a la perdición. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.